Hace 15 días estábamos en esta misma conferencia donde nosotros comenzamos a hablar sobre la importancia de la investigación, la importancia de la investigación para la composición fotográfica. O sea, cómo a partir de la investigación nosotros utilizamos ese recurso para obtener mejores resultados en nuestras composiciones fotográficas. A partir de eso comenzamos la conferencia. Pasamos por una serie de fotografías donde mirábamos en un aspecto científico e investigativo cómo nosotros obteníamos resultados fotográficos. La conferencia quedó en el punto en el que iba a comentarles lo que es un flujograma. Bien, puede, siéntate. ¿Puedo cerrar? ¿Sí? Bueno, la conferencia quedó entonces en un punto donde yo les iba a comentar acerca de un flujograma o el esquema técnico que yo he construido para entender en qué nivel fotográfico estoy yo, dependiendo del concepto, dependiendo, digamos, del parámetro o del proceso fotográfico que voy a hacer. Ya lo van a ver más claro. De pronto aquí en palabras es un poco más complejo. Así que digamos que los que no estuvieron en la primera parte de la conferencia, digamos que no se van a sentir perdidos porque no conectan, ¿sí? O sea, se perdieron el tráiler de la película, pero se van a ver la película. Entonces, vamos a ello. Tenemos por aquí esquema de autoanálisis, una posible ruta de investigación que refleje resultados fotográficos. ¿Qué es un esquema de autoanálisis? Una de las cosas que yo les decía en la clase anterior era que una de los recursos que debemos desarrollar es el autoanálisis o la autocrítica, o sea, yo mismo ser capaz de mirar en qué nivel de fotografía estoy o dónde tengo ciertas falencias para yo poder identificarlas y mejorarlas. Entonces, eso lo voy a hacer a partir de este esquema. Comencemos con lo que todos en este salón tenemos en común, que es la fotografía. ¿Listo? Entonces, tenemos como base la fotografía. Fotografía, como lo vimos en la clase anterior, es capturar la luz. Es capturar la luz en un dispositivo que nos da como resultado una imagen. Entonces, hasta ahí, en teoría, todo el mundo hace fotografía. En teoría, no. En la realidad, cualquier persona que saque su cámara celular para hacerse un selfie está haciendo fotografía. Si yo hago un concurso de fotografía mundial donde le diga a las personas, la persona que haga la mejor selfie, ya sé, Mr. Beast, que es el que hace por unos retos todos locos. Entonces Mr. Beast sale, el más popular, y dice, vamos a hacer el reto de selfies. Y el que haga la mejor selfie, eh, le regala una isla a Estados Unidos, para exagerar. Entonces, obviamente, todos van a ser capaces de hacer esa selfie, pero nosotros vamos a identificar quién tiene ciertos parámetros que van más allá para hacer esa selfie. O sea, quién conoce de luz, quién conoce de procesado digital, quién conoce de técnica, o sea, se separa. Entonces, en realidad, fotografía podemos hacer todos. Yo la fotografía la divido en 4 conceptos. Ya vamos a ver los 4 conceptos. Digamos que esta foto como tal reúne los 4 conceptos fotográficos, que serían composición, luz, edición y técnica. A partir de esos 4 parámetros, yo obtengo una fotografía. Estamos hablando de cómo nosotros podemos llegar a mejores resultados fotográficos. Es lo que estamos hablando. Recordemos que fotografía podemos hacer todos desde que sacamos el celular. Pero la pregunta o el autoanálisis o el esquema de autoanálisis nos invita a pensar es, ¿cómo estoy yo, no sé, en una escala de 1 a 10 en composición fotográfica? ¿Cómo estoy yo en una escala de 1 a 10 en el manejo de la luz para las fotografías? ¿Cómo estoy yo de 1 a 10 en edición?
o sea, revelado digital. ¿Y cómo estoy yo en la parte técnica? Cuando yo comienzo a entender dónde estoy parado, cómo estoy en cada concepto, entonces voy a entender en qué debo reforzar conceptos. O sea, seguramente aquí en este salón van a haber personas que estén mejor en la parte técnica, pero tengan falencias en la parte de la edición. O puede que hayan algunos que tengan un nivel muy alto de composición, pero que en la parte del manejo técnico, o sea, que cuando tú le hablas de técnicas fotográficas, entonces haya falencias. Entonces, tenemos primero estos 4 aspectos. De estos 4 aspectos, nosotros podemos obtener una muy buena fotografía. Es entender cómo estoy yo en cada uno de ellos. En mi caso, también entiendo que cada persona le da su orden. Por ejemplo, a mí me reconocen mucho, o al menos es lo que me dicen, ¿no? Que por el tema de composición identifican mucho de mis fotos. Pero es porque yo desde que empecé en la fotografía me basé mucho en el tema de la composición. Entonces, cuando yo estoy trabajando en las fotografías, el que me ha visto trabajar a mí en fotografía, se da cuenta que yo soy muy milimétrico, que yo pongo la cámara, me tomo el tiempo, reviso cómo están las cosas, construyo la escena y después de que construyo la escena, entonces digo voy a utilizar esta luz, voy a ubicar a la persona de esta manera. Entonces la composición es la que yo pongo de primeras porque es lo primero en lo que yo trabajo, pero también puede que haya la persona que sea más técnica. Yo me encuentro con muchos alumnos en mis talleres que son muy técnicos y que conocen todo de la cámara, conocen todos los términos, pero al momento de ejecutar eso en composición, tienen unas falencias, ¿sí? Entonces es primero entender qué es en lo que yo tengo más habilidad para poder saber dónde tengo que ir a investigar. En mi caso es la composición, para mí lo segundo más importante es la luz, es cómo entiendo la luz. Listo, o sea, cómo yo entiendo que la luz de las 2 de la tarde es diferente a la de las 5 de la tarde. O que la luz de Madrid es diferente a la luz de Colombia. Que en términos de dirección de la luz, la dirección en Islandia, la luz es diferente en noviembre que en febrero. Entonces, ¿cómo yo entiendo la luz? ¿Cómo yo cuando salgo o yo aquí parado soy capaz de identificar las sombras, las luces, el contraste? Eso es crecer en el tema de la luz. La parte de revelado digital y la parte técnica. Entonces, esto es una fotografía en Islandia, donde precisamente trato yo de agrupar todos esos aspectos. Les comentaba, inicialmente, ¿qué es en lo que yo me baso al momento de hacer una fotografía? La composición. Lo primero que yo estoy haciendo es pensar en la composición. O sea, activo los ojos para revisar dónde quiero que vaya cada cosa, que haya una lógica, que haya coherencia, que haya movimiento, que haya ritmo, que todo esté en su lugar. Alguna vez le escuché una frase muy bonita, que era algo como que el fotógrafo encuentra la belleza en medio de situaciones caóticas. O sea, tú tienes una escena que probablemente con este cielo no te dice mucho, pero la labor del fotógrafo es cómo hago de esta escena algo bonito o algo armónico. Entonces, en este caso, me baso en la composición, utilizo la luz para iluminar los elementos a mi gusto, y es la luz que tengo, que en este caso sería una luz difusa. Y paso seguido, entonces ya tenemos el tema de la edición fotográfica. Cómo yo utilizo unos recursos que tenemos en Lightroom, que tenemos en Photoshop, que tenemos en Capture One, que tenemos en Luminar, en muchos software de edición para potenciar esa fotografía. Hago una pregunta aquí, tipo sin armar debate. ¿Cuántos de aquí utilizan Lightroom o cualquier proceso para editar? Levánteme la mano, ¿cuántos? Asumo que para casi todos. ¿Listo? Perfecto. ¿Cuántos aquí disparan solo en JPG? Ninguno. Perfecto. ¿Cuántos de aquí disparan en RAW más JPG? Perfecto.
Muy bien. Entonces, a los que acaban de alzar la mano, así que eres la más cerquita, tocó. ¿Por qué RAW más JPG? Porque precisamente primero como yo trabajo con una clase de fotografía que no necesita instrumentos técnicos, pues necesita de la poquito de la que conocemos. Entonces no, a ver, yo estoy no necesito, pero me solo por ello, porque yo también hago montajes y todo el barrio de Argentina, y me queda muy bien borroso cada uno. O sea, lo haces solo por previsualización del archivo, ¿sí? Pero ya al momento, o sea, el archivo como tal, te necesitas es el RAW, ¿sí? El JPG solamente con fines de previsualización. ¿Quién más levantó la mano? Compañero, cuéntame por qué RAW más JPG. Para ver qué es lo que tengo que corregir la Entonces también asumimos que con objetivos de previsualización. Listo, vamos a dejarlo entonces hasta ahí. Lo pregunto porque de entrada, si nosotros disparamos un RAW, estamos asumiendo una edición. La persona que dispara en RAW ya está asumiendo que va a ser una edición, porque el RAW es opaco, o el RAW baja los contrastes. Entonces estamos asumiendo una edición fotográfica. Me parece muy buena la respuesta porque es así, el JPG, al ser ya un archivo comprimido, permite pues una facilidad al verlo. Pero entonces ya estamos disparando un RAW. Cuando yo asumo que voy a revelar, entramos a preguntarnos, ¿qué recursos de revelado tengo yo? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo para revelar esa fotografía? Entonces ahí estoy construyendo el esquema. O sea, lo que quiero que entendamos con el esquema es que cada uno sea capaz de revisar cómo está en cada parámetro. Fíjense que en composición ya tocamos ciertos aspectos. En edición ya estamos hablando de programas, estamos hablando de técnicas, de recursos de revelado, que ahorita vamos a ver. Y en técnica, pues básicamente es como la fotografía cumple con unos parámetros técnicos para que no quede desenfocada, para que no quede movida, para que la profundidad de campo sea la que yo quiero, para que la exposición sea lo suficientemente buena, para que al revelar no genere mucho ruido. Por eso lo pongo de último. Esto tiene un orden para mí. Para mí, para Camilo, la composición es a lo que le doy más relevancia, de ahí al tema de la luz, de ahí a la parte de edición y de ahí a la parte técnica. ¿Listo? O sea que yo ya sé que mi principal investigación está aquí. Yo normalmente estoy investigando más acá sin dejar los otros de lado. ¿Listo? Esto es con el objetivo de conseguir buenas fotografías. Les repito el ejemplo del principio. Tenemos a alguien que hace un concurso de selfies, muchos van a hacer una selfie, pero ¿quiénes consiguen las mejores? Los que tienen ese recorrido. Si no, dime. Sí. Islandia tiene unas particularidades, porque en Islandia es como que, mira, es más, este escenario, así tal cual lo ves, un día antes era totalmente diferente. Entonces, no estaba esta parte de no estaba esta parte de la nieve creo que estaba más por este lado, porque había nevado era un día antes. Entonces, creo que ya esto también es beneficio del lugar, ¿sí? Que tú te puedes encontrar con un paisaje en un momento y otro paisaje en otro momento. Ya es capacidad del fotógrafo en un nivel de composición, como tú te ubicas para que esos elementos se vean gigantes. Por ejemplo, estos elementos son más chiquitos, pero si vos te agachás y pones la cámara inclinada, ellos se ven gigantes, ¿sí? Entonces, en términos de composición, el fotógrafo es el que revisa eso. Ahorita que les muestro una de la Vía Láctea que está como más grandecita, les puedo explicar mejor eso. ¿Por qué? Porque la visual cambia si yo tengo un gran angular con un elemento cerca que se ve grande a un tele que tengo que alejar el elemento. Listo.
el mes, noviembre. Ah, no, sí, esa fue en octubre, porque fueron 2 viajes, esa fue a finales de octubre. Entonces, aquí tenemos, fíjense, entonces ya cojo la composición y digo, composición es orden y estética de la imagen. ¿Cómo organizo los elementos en un encuadre? La narrativa, la historia que yo cuento con la fotografía. La historia no necesariamente tiene que incluir personas, porque cuando nosotros escuchamos conceptualización o narrativa, como que lo asumimos a contar una historia, pero de por sí un paisaje también te cuenta una historia. El balance, cómo tengo organizados los elementos. Las focales, lo que le comentaba aquí a mi amigo. Utilizo un gran angular para que los elementos se vean grandes. ¿Y cómo me voy a encuadrar? Entonces, ¿cómo funciona el esquema? ¿Cómo estoy yo en términos de orden y estética de los elementos? ¿Cómo estoy yo en la narrativa? Hacer ese autoanálisis es cada uno sentarse y revisar cómo está en cada parámetro de la fotografía. Yo identifiqué esto en mis fotografías y hoy en día, digamos que yo ya tengo identificado dónde tengo que generar ciertas mejoras o dónde tengo mejores facultades. Entonces, digamos que esta fotografía como tal tiene esos elementos que yo busco, tiene orden en los elementos tienen una posición estratégica. Donde estas huellitas estén un poquito más para acá, entonces la composición es la misma, ¿sí? Donde la Vía Láctea esté así, la composición es otra. O sea, el orden de los elementos es otro. Cuando yo hice esta fotografía, esto fue en Perú, en el desierto de la Huacachina, tenía la persona que estaba manejando, estaba harta, porque la persona me decía, aquí, o sea, hagamos la foto aquí, hagamos la foto aquí. Y yo le decía, no, porque yo estoy buscando la duna, o sea, es como vos tenés muchas dunas, pero vos buscas la duna que tu ojo, tu composición te dice, esa es la duna. Listo. La narrativa, tenemos entonces una historia que se cuenta a través de las huellas de una persona y una persona que está mirando la Vía Láctea. Entonces tenemos una historia, tenemos un cuento, una narrativa. El balance es cómo conflictúa cada elemento. ¿Quién es el protagonista? Que ese protagonista no le quite toda la atención al resto de la escena. La distancia focal a utilizar, básicamente esto es un 14 milímetros y el encuadre pues es horizontal. Entonces, ¿cómo estoy yo en cada uno de esos parámetros? ¿Me vas a preguntar algo? Pensé. Entonces, ¿cómo estoy yo en cada uno de esos parámetros? ¿Para qué? Para tener mejores resultados fotográficos. Si no, nos vamos a quedar siendo siempre los mismos. Pónganle lógica. Si ustedes están en cierto nivel fotográfico y listo, empiezan a ver resultados. Entonces está la pregunta que sigue. O sea, ya estoy en este punto, ya estoy en cierto nivel, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue para que esto sume más, para poder incrementarle más, para poder sumarle más al tipo de fotografías que estoy haciendo? Ahí es donde ese autoanálisis nos va a ayudar a entender qué es lo que sigue. En términos de luz, tenemos luz naturales, múltiples exposiciones. Vamos a ver la foto. Tenemos mix de luz, artificial y light fading. Entonces estoy hablando de la luz que yo utilizo para mi tipo de disciplina fotográfica. Como yo ya tengo identificado que yo me dedico principalmente a la fotografía nocturna, me es más fácil entender por qué término de iluminación me voy a ir yo, o sea, qué tipo de luz voy a utilizar yo para la disciplina fotográfica que yo estoy manejando. Edición. En términos de edición, vamos a revelar la fotografía, en qué programa vamos a revelar esa fotografía. ¿Qué softwares de edición existen? Digamos que yo ya pasé por aquí, listo.
Yo considero que soy bueno en composición, listo, chévere. Ya sé manejar la estética, ya sé crear narrativa en la fotografía, ya tengo identificado las focales, listo. Entonces me voy por la luz, ya manejo la luz en la disciplina, entonces vamos al tema del revelado. Entonces, ¿qué software de edición existen para yo comenzar a revelar las fotografías? ¿Qué hay más allá de Lightroom? ¿Qué hay más allá de Photoshop? ¿Qué hay más allá de Topaz? ¿Qué hay más allá de XO Pure Raw? De un montón de software que existen. Tengo el software de edición, entonces paso a corregir, digamos, los errores cromáticos que genero al momento de hacer la fotografía. Pero ¿cómo lo voy a hacer en el software de edición? Paso a hacer un trabajo de luz y sombra. Entonces, tenemos varios conceptos al momento de revelar la fotografía que es necesario que yo sepa manejarlos para poder obtener ese tipo de resultados. O sea, vamos a verlo aquí. Yo tengo estas dos fotografías. Así fue el RAW. Entonces, aquí está el RAW tal cual. El RAW como salió de la cámara. Listo. Resulta que cuando vamos a revelar ese RAW, entonces vemos la imagen y decimos, bueno, chévere, esta es la información. Sí, esta es la información. ¿Dónde están los dilemas? Fíjense que aquí no se notan esos tonos. O sea, acá no se alcanzan a ver, pero los tonos están ahí. Los tonos están en la fotografía porque la información está dentro del RAW. Lo que yo necesito es saber cómo con estos parámetros o bajo estos conceptos, cómo puedo yo rescatar estos colores. Si yo no conozco ese recurso, yo no puedo llegar acá. Y la única manera de poder obtener ese recurso es investigándolo. Si no, yo no sé cuántos lo harán, no sé en qué nivel de revelado estamos acá, yo no sé cuántos se van a sentir identificados con la siguiente situación. Hacen una fotografía, se llevan la fotografía para el computador, meten la fotografía para revelarla y empiezan a mover parámetros a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y empiezan, sí, aquí tiene suficiente sombra y pasan a la siguiente y así, y todo lo miden a partir del ojo. Es que aquí se ve bonito y sigo. Es que aquí se ve más bonito y sigo. ¿Sí? Si estamos haciendo eso es porque no tenemos los recursos técnicos, sino que nos estamos dejando llevar por lo que instintivamente nuestro cerebro nos dice que es lo más bonito. Pero no estamos entendiendo desde la luz y la sombra, desde una curva de tonos, desde un histograma, qué es lo que yo estoy haciendo. Si lo están haciendo así, no van a llegar acá. Porque ustedes tienen que entender cómo funciona una teoría del color para poder rescatar esto. Sí. Sí. Digamos que yo lo veo así, mira, sobre todo en la noche, principalmente en la noche, porque en el día tú sí ves las cosas de una manera, digamos, más clara. O sea, tú ves las cosas más claras, ves profundidad, ves color y se hace más fácil mirar las cosas. Cuando tú tomas la fotografía, te das cuenta que la fotografía te da una información a veces más potenciada de lo que el ojo ve. ¿Listo? En la noche es más aún, porque en la noche la cámara suma información, el ojo no. Entonces, cuando el ojo ve la noche, ve todo oscuro, que ahí es lo que dices tú, ¿cierto? Ves todo oscuro. De hecho, vos ves la aurora y ves una luz suavecita, dependiendo del café. Cuando vos disparas la foto, cuando vos haces la foto,
si hiciste bien el trabajo técnico, que eso es súper importante. De luz y de sombra para hacer esto. Porque si yo expuse mal, si yo me fui muy hacia las sombras, entonces voy a tener ausencia de esto. Si yo me fui muy hacia las luces, entonces voy a quemar. Entonces, si yo no expongo bien, yo no puedo llegar a esto. ¿Listo? Entonces, partamos de que técnicamente hay que hacerla bien. Cuando vos disparas la fotografía te dice. Ahí es donde viene la importancia de la parte investigativa y técnica. Tú disparas la foto y tú puedes basarte en muchas cosas. El histograma es lo mejor, es el mejor recurso que nosotros tenemos para entender lo que capturamos. No sé qué tanto se sientan identificados con la siguiente escena. Tomo la fotografía, vamos a poner la cámara. Entonces, saco la cámara, tomo la foto, veo la foto en la pantalla y digo, quedó bien. Y ahí murió la cosa. ¿Listo? ¿Cierto que sí? Si se sienten identificados con eso, no van a llegar a... Porque el histograma es el mejor aliado del fotógrafo. El histograma es el que les va a decir a ustedes qué tanta luz, qué tanta sombra, qué tanto color y qué tantos medios tonos tenemos. ¿Listo? Ojo, yo no les estoy diciendo que ustedes tengan el histograma ahí abierto todo el tiempo y que estén así. No. Si ustedes quieren llegar a estos niveles de revelado, si ustedes quieren llegar a este nivel de procesado, a este nivel de fotografías, investiguen esas cosas. Porque o si no, van a quedarse toda la vida haciendo el ejercicio. Entonces, cuando lleguen a este tipo de escenas y entren a comparar fotos, ustedes ven estas fotos y dicen, ah, qué chévere, ve, qué bueno poder llegar a ese nivel de fotografía. Listo. Porque, digamos, aquí ustedes vienen, toman una clase acá conmigo, el día de mañana vienen acá otra vez, están constantemente en clases, están constantemente yendo a lugares, pero entonces la idea es que algo quede de ahí, que de todo eso que estamos estudiando, bueno, yo cómo estoy haciendo uso de esos recursos. Si no, van a seguir en la misma. Entonces, si se sienten identificados con ver la foto y decir, qué chévere, ya esto es lo que me llevé, se llevan la fotografía y yo no sé qué tan identificados se sientan con la siguiente escena. Meten la fotografía en el computador y dicen, ¿por qué me quedó tan oscura? Esto no fue lo que yo vi en la pantalla. ¿Sí? Si se sintieron identificados es porque no están leyendo el histograma. ¿Cuántos se sintieron identificados? Ah, no, están leyendo el histograma, los felicito. ¿Qué? Ah, ya vi que, lo que pasa es que como está tan oscuro, no, si lo ponen aquí no veo. Listo, repito chicos, o sea, mi intención no es decirle, me voy detrás de ustedes a ver si están poniendo un histograma, no, es, si ustedes quieren llegar a unos niveles superiores de fotografía, hay que entender que un histograma nos da la información y todo partió, ya te escucho, y todo partió de la pregunta, ¿me recuerdas su nombre? ¿Cómo? Eliberto, Libertus. Todo parte de la pregunta que me hace Libertus, que me dice, es que si a mí me pones esta imagen, ¿cierto? Yo no veo estos morados, yo no veo esta escena. Claro que no, porque no estás viendo el histograma. Porque el histograma es el que te dice, hey, mira, aquí hay un morado. ¿Dónde está el morado? Sí, sí, está ahí. Tú tienes la información. Solo que si tú coges el RAW, tienes la cámara en balance de blancos tungsteno, te sale azul. Entonces tú vas y la pones y dices, ay, el azul me gusta así, lo voy a quitar un poquito. Nunca vas a sacar el morado. Nunca lo vas a sacar. Lo que pasa es que, no, y con la aurora es imposible. Sí, con la aurora es imposible que la aurora, de hecho, dependiendo del café, tú la ves de un color y cuando ves la cámara le ves el color, dependiendo del balance de blanco que le tengas a la cámara. Porque si tienes una dominante de un color muy verde, entonces no te la va a mostrar. Entonces ahí sí hay ciertos parámetros que repito, investigativos,
técnicos, que si ustedes quieren llegar a algo como esto, hay que tenerlos. Si no los investigamos, no hay problema, pero no vamos a llegar. Listo. Tengo tu pregunta, dime tú. Alison, ¿es tu nombre, cierto? Bueno, dime tú, Alison, ¿cuál es tu pregunta? Ujú, ujú, ujú. Sí, de hecho, sí, así es. O sea, la luz que tú ves aquí de ausencia, o sea, la luz la tiene. Si tú expones bien la cámara, vas a llegar a esto. Si expones mal la cámara, entonces no te va a llegar a esto. ¿Me ibas a preguntar algo? Claro que sí, te escuchamos. Sí, concuerdo. Dame, yo lo proceso. La parte narrativa es previa a la composición, antes de. Ujú, 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 sí, muy bien, muy bien. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Ya terminaste la idea? ¿Seguro? Si quieres, puedes terminarla porque está buenísimo. Ajá. Ujú. Totalmente de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta y de ahí te doy una contrarrespuesta. Tú tienes composición, luz, edición técnica. En tu flujo de trabajo, ¿cuál pondrías primero? No, no miremos esto, miremos solo composición, luz, edición técnica. Por eso, pero entonces hablamos de composición, o sea, ¿cómo la pienso? Sí, 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 entiendo, 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 entiendo. Listo. Y entonces basémonos en esa, dejemos las otras a un lado. Listo. Yo lo concuerdo desde dos puntos de vista. Listo. Por ejemplo, uno de los que yo compartía en la clase anterior es la siguiente. Hay que entender que la fotografía todos la vemos de una manera diferente, ¿sí? O sea, que el sentir de la fotografía, saliéndonos un poco de la parte emocional, emocional desde cómo yo la siento, ¿sí? Y mirándolo ya desde una parte más técnica, digamos, todos lo vamos a ver de una manera diferente. Listo. Entonces, yo me he encontrado con la siguiente situación y te voy a llevar a la foto, a la otra foto, a esta, a esa. Yo me he encontrado con la siguiente situación, porque yo concuerdo contigo, pero te voy a decir que, por ejemplo, yo en la noche tengo un flujo diferente que lo aplico mucho a este tipo de fotos. Y es que yo observo mi escena, voy de día primero, voy de día, tengo el lugar de día, regreso en la noche y ya más o menos tengo idea de la noción. Encuadro mi foto. ¿Listo? Encuadro mi foto. Cuando yo tengo todo, como te digo, como lo quiero yo, comienzo a generar una construcción en la fotografía. Y este es un ejemplo. Cuando yo hice esta foto, yo tenía la escena y yo empezaba a luchar con este primer plan. Decía,
qué me falta en el primer plano, pero ya tenía el encuadre. Entonces yo estaba con Juan, y eso es una historia larga que pues no la vamos a tocar ahora, pero con Juan, yo le dije, Juan, vení, se me ocurre la idea de la fotografía, vamos a construirla. Párate al frente de la cámara, da 100 pasos adelante de esta manera, así como te estoy mostrando, y te paras. Pero yo ya tenía la composición. Ojo, ya va a terminar, ya va a terminar. No digo, no digo que no funcione de la otra manera, porque ahorita, después de que terminemos esta parte, hay una parte que yo llamo cómo las emociones hacen parte de la composición. Ahí concuerdo contigo, porque entonces, por ejemplo, yo soy uno que a mí me encanta Pink Floyd y yo pongo Pink Floyd y las ideas empiezan a llegar. Entonces, en ese punto ya convertí algo más desde una idea que yo quiero crear y voy a construir la fotografía. Entonces, para mí, las dos son válidas, desde la construcción previa hasta la construcción posterior. Ahí ya, acabé. Sí. Sí. Ujú. Los elementos que yo incluí, ¿dónde los voy a ubicar? Sí, total, La relación, la interacción entre los elementos. total. Por eso, yo necesito importante. Sí. Sí, y sabes que Yo quiero expresar. Y sabes qué, lo que pasa es que para la composición en técnica es organizar. O sea, composición es cómo organizo los elementos. saber cuáles son los elementos. Sí, por eso, tú tienes la escena y es como los organizo. Así previamente yo haya decidido, ¿cierto? Previamente yo hago un montaje de escena y digo, yo quiero esto así, quiero esto así, quiero esto de esta manera porque ya lo sentí, entonces lo organizo, eso es composición, ¿sí? Digamos que yo lo llevo después, es listo, ya tengo la escena, entonces ahora cómo integro para que haya balance, para que haya un orden en la imagen, ¿sí? Pero es súper válido, es súper válido. Sí, sí. No, y mira, sabes que es un poco lo que yo te digo. Lo que pasa es que en la fotografía entiendo que hay una parte de uno, ¿sí? Que es esa parte mía, pero somos 8.100 millones de habitantes. Entonces, te voy a decir algo. Por ejemplo, alguien que tome fotografía de guerra, una persona así no va a tener tiempo. Una persona así es métase al ruedo, elija la focal adecuada y dispare. Entonces, digo, todos los aspectos, tú lo dijiste, hay variables y son válidos. Chicos, bueno, un momento. Hay variables, ¿cierto? Hay variables, pero seguramente todos vamos a encontrarnos con cosas diferentes, ¿cierto? Una persona de pronto en una disciplina que no le permita construir, sino que en deportiva, que vaya a hacer algo de deporte, algo más comercial, es lo que se enfrenta. De hecho, yo creería que una persona que trabaja así, primero pone la técnica, porque tiene que tener organizada esa cámara para hacerlo súper rápido. Entonces yo creo que sí se acomoda a cada aspecto. Por eso yo les digo, este es mi orden. La idea es que cada persona sea capaz de hacer un autoanálisis de dónde está parado en un nivel fotográfico. De decir, hay muchos fotógrafos que son durísimos en edición, durísimos, y tienen una fotografía que probablemente en temas técnicos tú las ves oscuras, pero te sacan una maravilla, porque tienen unos recursos de revelado que uno ni siquiera sabe de dónde, pero es porque están todo el tiempo investigando aquí. Entonces tienen esto acá de primeras, ¿sí? Tú ves personas que tienen un manejo
de la luz increíble, como en el cine, por ejemplo, los directores de fotografía. Entonces, siento que es eso. La invitación es cada persona identificar dentro de... Yo expongo estos 4 desde mi lógica, pero que cada persona identifique cómo está en cada aspecto para evolucionar en ello. ¿Listo? Avancemos a la siguiente. Bueno, ya cerrando aquí, te cierro la pregunta. Esto se consigue a partir de estos recursos. Por ejemplo, esto tiene revelado por zonas. Entonces, si ustedes empiezan a hacerlo de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, entonces lo hacen, digamos, con el afán de que esto se vea. Pero cuando esto se vea, esto se daña. ¿Listo? Ahí les dejo el taller de revelado. Tengo un tallercito de revelado para el que esté interesado. Le pueden tomar la foto y después con el QR sacan sacan la información. En temas técnicos, ¿yo por qué pongo de último la técnica? Ojo, poner de último no quiere decir que no es importante. Poner de último simplemente dice, para mí es lo menos relevante. No es que no sea importante. Porque la parte técnica, siento que tú en 8 días, con mucha constancia, es más fácil que se vuelva mecánica. O sea, siento que la parte técnica es más fácil mecanizarla que la parte compositiva o la parte narrativa, porque la parte narrativa y la parte compositiva requiere cómo la escena se comporta, cómo la luz se está comportando. La historia cambia con un solo movimiento del personaje. El personaje mueve un pie y te cambió toda la historia. Entonces, me parece que son más complejos. La parte técnica es lo que hay. O sea, hay diafragma desde 0.9 hasta 64. Es lo que hay. Si el día de mañana inventan una, listo, la agregamos a ese esquema. En enfoque, vos te encontrás que en enfoque hay focus stacking hiperfocal, infinito. Entonces, es lo que hay. Entonces, para mí es más sencillo vos salir de esa parte técnica. De hecho, muchos lo dicen. Vos salís de acá y empezás a moverte de una manera creativa porque ya te sentís cómodo con la técnica. ¿Listo? Repito, ¿cuál es la idea de este flujograma? Que ustedes empiecen a analizar cómo estoy yo en cada uno. De 1 a 10, ustedes dicen, me voy a calificar de 1 a 10. De 1 a 10, en orden y estética, mirando mis fotos, estoy en un 4. Hay que trabajar en eso. En tema de narrativa, ¿qué historia me está contando? ¿Cómo la gente está sintiendo mis fotos? Ah, estoy en un 6. Bueno, estoy en un 7, listo, quizás tengo que mejorar, es en el temas de luz. ¿Qué tanto conozco yo de la luz artificial? Estos son para mi disciplina. Listo. Técnicamente esta fotografía tiene un focus stacking en esta zona para que se vean las rocas, tiene la exposición para poder obtener la Vía Láctea, tiene la exposición para no quemar este rebote de la luz. Entonces, técnicamente cumple con los parámetros para que se vea poco desde aquí hasta aquí. Es una panorámica, focus stacking y panorámica. Entonces, yo tengo que conocer esos aspectos técnicos para llegar a este tipo de fotografías. Si no conocemos esos aspectos técnicos, entonces no existe el recurso compositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a un viaje y se van a dejar llevar quizás por lo más impactante. Pero cuando yo conozco de focus stacking, cuando conozco de HDRs, de panorámicas, ¿sí? De hiperfocales, entonces yo ya llego con unas ideas y unos recursos diferentes. O sea, yo ya soy capaz de ver diferente, porque entonces ya tú ves al fotógrafo en el piso, porque tiene el recurso técnico para poder ver la composición de otra manera, del que no lo tiene. ¿Listo? Para llegar a ese nivel de fotos hay que tener en claro esos parámetros. Esta es panorámica. Esta es una panorámica de 6 fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo estas las hago con un 14 milímetros.
Entonces, en términos de composición, fíjese que lo sigo desglosando. Lo sigo desglosando. Teníamos orden y estética, narrativa, balance, focales y encuadre. Pero entonces yo lo puedo seguir desglosando. Yo puedo encontrarme que cuando voy a mirar el orden y en la estética, entonces ya me fijo qué elementos distractivos tengo en la fotografía. Yo ya estoy llegando a un nivel incluso superior al que empecé. Porque entonces ya yo no solamente estoy viendo cómo organizar, narrar, balancear, sino que ahora también mis ojos son capaces de detectar elementos distractores. Entonces, esa fotografía todo le va a sumar. Esa selfie ganadora de ese concurso tiene una serie de condiciones que le suman. En este caso, elementos distractores, centros de atención. Es como yo guío la mirada de la persona de la foto a donde yo quiera. Donde yo digo, yo quiero que la persona mire aquí. Entonces, limpio la escena y dirijo la mirada de la persona. Listo. Tenemos geometría. Entonces, miren al nivel que estamos llegando. O sea, estamos llegando a un punto mucho más avanzado. Pero partimos de una base inicial que nos decía, estudiemos de composición, estudiemos sobre la luz, estudiemos sobre el revelado, estudiemos sobre la técnica. Cuando me siento bien con esto, ¿qué sigue? Entonces en composición tenemos todo este tipo de elementos. Cuando vaya a encuadrar, no solamente hay horizontal y vertical, hay un tipo de encuadre que se llama holandés. Hay un tipo de encuadre donde yo me tiro al piso con la cámara. Hay un tipo de encuadre donde utilizo un ojo de pez. Entonces, fíjense al nivel técnico al que estamos llegando. Entonces, el flujograma o el esquema de análisis lo que hace es que ustedes puedan empezar por esa palabra fotografía, la dividan en 4 aspectos y ustedes entren a analizar sobre esos 4 aspectos cómo están en su nivel en cada uno de esos parámetros para que ustedes identifiquen dónde tenemos que mejorar. Tenemos la luz. Entonces, por luz teníamos estos aspectos: natural, múltiples exposiciones, mix de luz artificial y light painting. En luz natural nos encontramos luz diurna, amaneceres, atardeceres, luz de rebote. Cuando la luz rebota, por ejemplo, la luz puede rebotar sobre una nube y generar cierta iluminación. Imagínate que ¿Qué suena así? voy a coger el hueso del carro y cogí así, y como eso está en un hueso, se me soltó y ay, de pronto Nos perdemos el chisme. Está ahí. Listo, tenemos luz translúcida, luz nocturna, luz de luna. Entonces, identificamos los tipos de luces que podemos manejar en una luz natural. ¿Cómo funciona la luz de luna? Nos vamos volviendo expertos en temas de iluminación. Exposiciones múltiples desde la cámara. ¿Qué es una luz con ganancia? ¿Qué es una luz sin ganancia? ¿Cuántas cantidades de foto utilizo y qué modos de fusión? Si no entendemos esos conceptos, no quiere decir que no sepamos de fotografía, no quiere decir que no quiere decir que estemos en un nivel bajo, no. Quiere decir que todavía hay un camino por explorar para llegar a cierto nivel. Listo. Repito, lo que quiero mostrarles con esto es un camino que ustedes pueden comenzar a generar de conciencia en las fotografías. De que si ustedes entran en un punto donde dicen, bueno, ¿qué sigue? Y empieza uno, voy a empezar a estudiar esto. Y empieza uno a compararse con las fotos del otro. Y uno mira, uy, pero es que este Camilo, mira esa foto de las auroras, pero algún día yo no hacía esas fotos. O sea, algún día yo estaba
también comenzando mi camino. Entonces ¿cuál es la ruta para llegar a eso? Si quiero llegar, esto es un recurso, sentarse a mirar conscientemente en qué nivel estoy en cada uno de esos parámetros. Sí, cuéntanos por favor. Sí. La de la huellita. Ahorita la volvemos a ver. Ujú, ujú, sí, ujú, ujú. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Bueno, Jorge, voy a sumarle algo. Entonces, mira, yo creo, primero de entrada, hay que entender que sin luz no hay foto, ¿cierto? O sea, la luz es directa, es totalmente vital para la fotografía. Sin luz no hay foto. La fotografía viene de la pintura, ¿sí? O sea, primero fue la pintura, después fue la fotografía, ¿sí? Ahí ya nos tendríamos que meter en la historia de cómo viene la fotografía, pues que eso viene Nietzsche, y se me olvida el otro nombre. Bueno, el punto es que tendríamos que meternos allá, el Daguerre, Luis Daguerre. Bueno, el punto es que parte de la pintura. ¿A qué voy? La luz, lo primero es lo más importante, o sea, sin luz no hay foto. Las leyes que hoy nosotros entendemos de composición, entre comillas, vienen mucho de la pintura y ya se va construyendo una tendencia. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy con eso? Claro, obvio, se puede componer con luz, o sea, yo puedo utilizar, de hecho, necesito de la luz para yo poder eh, resaltar un elemento, como lo puedo hacer desde el mismo revelado. O sea, desde el mismo revelado, yo también puedo incluso cambiar la dirección del centro de atención que yo quiero generar. Entonces, lo que siento es que en realidad, mira, la composición, como hablábamos con Antonio, no, ni cerca, Antonio. Es el más grave de todos. A todo el mundo le cambia el nombre, pero de Juan Antonio la diferencia es enorme. Entonces, como le decía Juan, la composición es cómo organizo los elementos. ¿Sí? O sea, si tú buscas, de hecho nosotros hicimos esa, no sé si estuviste hace 15 días. Bueno, hace 15 días nosotros nos metimos a ChatGPT y empezamos a investigar. Bueno, venga, denos la definición técnica de estas palabras. Y yo les dije, vamos a bajarnos un momentico de la parte romántica
y vamos a bajarnos un momentico de nuestra propia idea de lo que nosotros construimos de los conceptos y vamos a entrar a mirarlo de una manera más investigativa para entender una definición científica de las cosas. Y preguntamos, ¿qué es un fotón? ¿Qué es una fotografía? ¿Qué es la composición? Y él te dice, composición es cómo organizo los elementos en un encuadre. Fin. De ahí para arriba ya se deriva un montón de cosas. Ahí es donde entra la parte de cada uno, ahí es donde entran conceptos de peso, de balance, un montón de cosas que hasta cada uno podemos construir. Y siento que la iluminación, como tú lo dices, entra dentro de todo ese esquema. Entonces, sin duda es súper importante. ¿Sí? Entender la luz es entender la fotografía. Listo, seguimos. Dime. No, y no va a haber tiempo. No te preocupes que yo te paso las diapositivas. Listo. Pero lo valoro, pero es que si no, tenemos que avanzar tenemos que avanzar. Listo. Pero si tienes alguna duda, la puedes hacer. ¿Listo? Bueno. Entramos en la parte de la edición. Entonces, entramos en la parte de edición, ¿qué decimos? Ah, bueno. ¿Qué software tenemos para revelar? Tenemos Lightroom, Luminar, Capture One, Camera Raw, Photoshop. Bueno, ya tenemos el programa de edición. Entonces, ¿qué sigue? Ah, bueno, entonces ya tenemos un RAW, que ese RAW puede llegar con ciertos errorcitos, o sea, puede llegar con ciertas correcciones, que si nosotros hacemos esas correcciones, seguramente en nuestro flujo de trabajo nos va a ser más cómodo hacer lo siguiente. Esas correcciones van desde reductores de ruido, temperatura del color. Ahí es donde yo consigo esos magentas de la aurora, cuando yo hago una corrección adecuada del color. Tenemos la colorización. ¿En qué punto yo hago una colorización de la escena? Y la corrección más habitual, que es el encuadre, que muchos dejamos el horizonte torcidito, que eso ya es un error muy técnico, pero entonces entramos a hacer esas correcciones. Después de hacer esas correcciones, entonces nos encontramos con que hacemos un trabajo de luz y sombra a partir de una lectura de un histograma. Repito, yo no les digo vayan y llévense y hagan esto al pie de la letra. No, hay una ruta que si ustedes comienzan a investigar y comienzan a encontrarse, van a mejorar esos recursos fotográficos. Y esta es una posible ruta, donde yo primero miro software, miro correcciones, entiendo el histograma, empiezo a entender lo que es la curva de contraste y unas máscaras de luminosidad. Revelado por zonas, entonces ya entramos a aspectos mucho más avanzados. ¿Listo? Vuelvo desde el principio. Comenzamos con la palabra fotografía. ¿Cómo estoy yo en la fotografía? Tenemos 4 aspectos: composición, luz, edición, técnica. Entonces, ¿cómo estoy yo en cada uno de ellos? Ok, ya los manejo. ¿Qué sé manejar? En composición tenemos narrativa, encuadre, focales, balance. Pues ya yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Si hacen ustedes este ejercicio, esto les va a tomar un día, les va a tomar mucho análisis, pero se van a empezar a conocer y van a saber dónde tienen ciertas falencias. Repito, si quieren mejores resultados fotográficos. ¿A partir de qué? La investigación, que fue donde empezamos la conferencia hace 15 días. Conozco esto, investigo lo que es el histograma. Conozco esto, investigo lo que es la curva de contrastes. Investigo qué es PTGui, qué es STAR, qué son estos software que me ayudan en mis procesados digitales. Investigo cómo funciona el sensor RGB y cuál es la diferencia de ese con respecto al que es gris. ¿Listo? Investigo, todo es la investigación, si queremos llegar a mejores resultados. Parte técnica. Entonces, todo esto es el flujo que yo he sacado. O sea, todo esto ha sido el flujo con el que yo, digamos, baso el trabajo mío y que esto va creciendo. O sea, esto nosotros podemos seguir arriba. Yo puedo seguir y coger cada uno de estos y decir diafragma. Entonces, la profundidad de campo.
Y entonces yo me voy a un tema más técnico y yo quiero entender entonces por qué tengo un rango X hasta un rango Y si estoy disparando en un F-22 con un 14 milímetros. ¿Por qué ese rango? Entonces yo de acá puedo sacar una infinidad de cosas. Resulta que F abierto y F cerrado. Ah, pero es que resulta que por allá hay una película que se llama Children of Men. Y en Children of Men hay una escena de un montón de velas que fue iluminada, todo con velas, y crearon un lente que era un 0.65. Ay, es que existe un lente 0.65. Sí existe, pero hay que investigarlo. Y resulta que, pero es que yo he visto que hay unos lentes que tienen disque F64. ¿Por qué y cuáles? Hay lentes macrofotográficos que tienen Fs que llegan hasta los 64. Entonces, investigando, de aquí yo puedo sacar una infinidad de cosas más y seguir y seguir y seguir y seguir. Y todo eso te va a dar no solamente los recursos técnicos, sino también los argumentos para que cuando te pregunten qué tipo de fotografías haces, no respondas, mire usted. Mentiras, pero sí para que te dé los argumentos para tú decir lo que estás haciendo. Para que cuando me pregunten, bueno, pero la aurora, ¿qué es? Ah, es esto. ¿Y cómo consigues la foto? Así. Listo. Entonces, básicamente, este sería, digamos, como en términos generales, lo que podría ser un flujograma de investigación, digo yo, para todas las disciplinas. O sea, digamos que esta podría funcionar para una persona que simplemente desde cualquier disciplina quiera tener como una idea de dónde empezar a investigar o de dónde empezar a construir. Si yo lo mido desde la mía, básicamente esta es la mía. Yo me dedico a la astrofotografía, entonces básicamente en la astrofotografía yo me encuentro con esto, con que a mí la astrofotografía me lleva a investigar sobre los aspectos astronómicos de la foto para obtener mejores resultados en composición, que me lleva a investigar sobre las altitudes, no tengo ni idea qué son altitudes, altitudes. Hasta aquí veníamos también. Entonces, hay que entender lo que son las altitudes y cómo se comporta, porque Orión se ve parado así con el arco en Islandia, pero aquí en Colombia, ¿por qué se ve así? ¿Por qué la Vía Láctea o el centro galáctico aquí vos la ves a 60 grados, pero repito, te vas para Islandia y no la ves nunca, porque siempre está abajo? Entonces, entender esos aspectos desde mi disciplina, ¿sí? Yo soy perdido y seguramente aquí hay muchos, porque hoy en día para mí la disciplina fotográfica que entiendo está en tendencia y me parece maravilloso porque somos el país más diverso en especies de aves. Entonces siento que hoy en día la fotografía de aves para mí es la tendencia hoy en día en Colombia. Es maravilloso, llama al turismo y estábamos demorados en eso realmente. Entonces, siento que la tendencia, pues yo soy maravillado hace poquito que estuve en Aguajira con varios compañeros y ya hoy en día en mis talleres siempre hay dos, tres, cuatro, uno que hace pájaros, ahí mismo escuchar los términos pues de los pájaros que son innombrables para mí, pero vos ves la investigación de la persona cuando uno dice, ay, qué pájaro tan rojito, tan bonito, dice, no, ese es el Avechuchus pollius mascus. Y uno, "Ah". Sí, entonces, y así es, ¿cierto? Incluso llegan así y son como, momento, abre la ventana. Sí, mira, ese es un pulpus de los océanos guajiros. Entonces, o sea, pero hay una investigación, la persona no se está inventando el nombre. O sea, hay algo que llevó a que la persona tuviera ese conocimiento para poder decirte. Listo, Santiago se iba a decir algo, a preguntar algo, fue impresión mía. Ah, entonces, ¿dónde está Santiago? Entonces, entonces te confundí. Ah, sí, bueno, ibas a decir algo. Ujú.
No, pues, ¿cuál es? Sí, no, o sea, eso ahí, no, o sea, son temas debatibles, pero para mí aporta. eh, sí, no, no, y pues yo estoy en Islandia y no he ido a todos los países del mundo, pero pues he ido a varios. Uno dice Islandia, sí, sí, entiendo que sea así y bueno, pero me parece súper importante. Igual no podemos ignorar que de verdad Colombia, quizás, no sé, yo creería en esa, pero sin duda Colombia tiene pues una diversidad que es maravillosa. Sí. ¿Cómo? No, dos, del año pasado, 2 veces. Pero bueno, eh, digamos a la siguiente, ¿listo? Entonces les decía, bueno, lo que decía a Juan. Y el papel de las emociones en la fotografía, ¿dónde queda? Súper importante, porque entonces si se dan cuenta, claro, todo lo que mirábamos era desde una parte muy técnica, era una parte muy investigativa. Entonces, es tan fácil encontrar como ese tipo de fotógrafo que es súper técnico, súper racional, que te enreda, se la sabe todas y uno nota que se la sabe, pero también te encuentras con la persona del otro lado, que es súper emocional y sabe y conoce todo y lo maneja desde la energía, desde el color, ¿sí? O sea, uno se encuentra con eso, se encuentra incluso con la persona que se sienta y cuando tiene que exponerte una discusión se le salen las emociones y vos eres la persona así, manejando las manos, o es la persona que es así, súper racional, súper centrada, porque eso somos las personas. Nos movemos en un balance entre la razón y la emoción. La parte racional es muy investigativa, porque la parte racional es la que te para y te ayuda a entender lo que está pasando. La parte emocional es una conexión más con uno mismo y esa no la podemos nosotros dejar de sentir porque siento que ahí es mucho de lo que dice Juan. Esa parte emocional divide mucho al fotógrafo, muchísimo. Entonces, ustedes ven unos fotógrafos, yo me acuerdo y vendo mucho esta historia y es de una fotógrafa en Perú, que alguna vez tuve una conferencia con ella en Perú. Y resulta que, pues yo vi las fotos, eso fue así de chispazo. Yo vi las fotos, y claro, las fotos súper melancólicas, vos ves el revelado, veías las caras de las personas, y vos sentías que había algo en esas fotos que era ella, ¿sí? Entonces entro a preguntarle, vení, pues tan, entre conferencistas, uno como que habla mucho con el vecino, vení, ¿cuál es el punto? O sea, tan, y ella me decía, ¿cuál es el tuyo? Yo no, yo Pink Floyd en La Guajira y eso salen las ideas por montón. Y te lo juro que es así. Cuando ella me decía, yo he desarrollado una capacidad, llámalo ritual, para sentirme melancólico. Entonces, yo he desarrollado una capacidad para yo misma llevarme a un estado de melancolía que me lleva a hacer las fotos y a revelarlas. Eso es conectar con las emociones. Puede sonar muy romántico, puede sonar muy lindo, pero es eso. Si ustedes logran, o sea, sacando esto de la parte técnica, no obviemos la parte de las emociones. Fíjense que muchos tienen diferentes profesiones y vos también notas esa parte de la profesión de la persona en las fotos. O sea, vos ves una foto de una persona esquemática y es más organizadita. Vos ves la persona, no sé, más hippie, un poco más relajada y notas esa rebeldía en sus fotos, porque hay una parte emocional que conecta con esas fotos. Entonces, eso es un aspecto que, digamos, es muy introspectivo. Es ese que vos no podés adquirirlo
por más talleres a los que vos vayas, nadie te va a enseñar eso. Ahí es esa parte tuya. Listo. Islandia, ese soy yo, escuchando Pink Floyd. Te los juro, para Dios bendito, que tengo los audífonos y estoy escuchando Pink Floyd. ¿Sí? Ah, ibas a preguntar algo, dime. Yo no soy el favorito, más bien Pink Floyd es mi favorito. Pero entiendes, por ejemplo, por ejemplo, a ti qué te podría llegar a inspirar. ¿Tú te conoces lo suficiente para saber qué te puede llegar a inspirar o es muy compleja esa pregunta? Pero más o menos tienes idea de lo que es la inspiración, ¿no? Mira, la inspiración es como eso que te motiva a hacer algo. Por ejemplo, a mí me dicen, vení, no sé, ya suena muy romántico, pero todos tenemos algo que nos levanta en la mañana. O sea, todos tenemos algo. Vos pones el pie y hay algo que te lleva. ¿A mí qué me levanta? Tú. ¿Cierto? Aquí estoy escuchando Pink Floyd. ¿Cierto? Entonces, las emociones. Para hacer esa foto, para hacer esta foto, me demoré 4 horas para recoger todo el recorrido desde que una estrella conecte con la otra. Esas 4 horas se me había quedado el intervalómetro. No, las pilas del intervalómetro. ¿Qué me tocó hacer a mí? Sentarme aquí sobre el piso, la cámara y dejar el botón espichadito. Y lo dejaba así 2 minutos. Soltaba 2 minutos. Soltaba 2 minutos. Entonces, a la segunda hora decía, Camilo, esto es lo que usted quiere para su vida. Este es el ejemplo que usted le quiere dar a su progenitora. No, o sea, pero está la foto. Entonces, ¿cómo conectas con el nivel emocional? ¿Saben qué me puse a hacer? Me puse a ver estrellas y me puse a darle forma a las constelaciones. O sea, como que tan y a entender y conectas, porque a mí me encanta la noche, la Guajira. Entonces vos conectás con la noche. Una persona que no le guste la noche no se va a aguantar eso. Entonces, hay una parte emocional que es muy importante, que así suene súper romanticona, que así suene. Cambia los grados, sí. O sea, cada hora son 15 grados. O sea que entre más horas, más grados. O sea, si disparas 15, te va a quedar un trazo. Si disparas 1 hora, 15 grados, un trazo. Si disparas 2 horas, 30 grados. Si disparas 3 horas, 45. Si tú quieres alcanzar la mayor cantidad de conexiones, entonces disparas de 60 para arriba. Ya, si querés una cosa perfecta, y las hay gente que dispara hasta 8 horas. Entonces, esta foto, por ejemplo, entonces, esto es un reloj, tú lo conoces, que me llevé yo hasta la Tatacoa. Y dije, voy a hacer una foto en la que yo exprese los elementos que me inspiran a mí. Entonces puse la Vía Láctea, que es la que representa mis fotos, mi sensación escuchando la música de Pink Floyd y la hora en la que nació mi hijo. Entonces hay las 4:41. Entonces hay una de la tarde. Hay una conexión emocional, que creo que ahí es donde entra lo que nos dice Juan. Hay una intención narrativa que para mí, como le digo a Juan, puede ser posterior o previa. Puede ser previa
o puede ser posterior. O sea, yo puedo desde antes como esta, que esta fue desde antes, y posterior, creando la escena y empezando a trabajar con una escena ya construida. Pero quiero que de verdad tengan presente como esos dos aspectos. Sí, vea, te la voy a pasar para que vendas la historia. Un fotógrafo. Sí. Entonces, chicos, entonces ¿a qué voy? Fíjense que estoy guiando la charla en dos aspectos que son muy importantes. Uno que es técnico, que les va a dar a ustedes los recursos para obtener unos resultados magníficos, pero sin dejar a un lado esa parte de verdad que parece romántica, parece cliché, eso suena secta, eso suena que se lo... Pero de verdad que si ustedes se ponen a mirar, muchos de los fotógrafos tienen eso, tienen esa parte que también es, y te hablan, y vos le sentís que es, pero ¿qué tiene esa persona? ¿De qué tiene que se paran en los Oscar y hablan tan bonito? Porque hay una parte emocional que está conectada con lo que hacen. Y cuando vos conectás con esa parte, tu boca habla por sí sola de la experiencia. ¿Sí? Entonces, suena muy romántico, pero es un recurso muy interesante que yo lo utilizo mucho en las fotos mías. Mucho, mucho. Y aunque suene de verdad, la gente ríe y yo entiendo. Pero se los juro que en muchas de las fotos yo tengo los audífonos estoy buscando pintura. Entonces, para mí en la Guajira, en las dunas, para mi ritual de la Guajira en las dunas, yo todos los años tengo taller. Y yo sé que yo llego a la Guajira y para mí es ponerse aquí audífonos, Dark Side of the Moon y camine por las dunas. Eso es la cosa más maravillosa. Y la, Ujú. Voy a hacerte la respuesta, voy a tratar la respuesta larga tratando de acortarla, para poder, porque creo que antes hay que entender fotomontaje. Entonces, ¿me permites es así, mira. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Yo les comenté que tengo un taller de revelado, ahí voy a hablar de todo esto más a fondo. El concepto revelado viene de la fotografía analógica. Revelado es una palabra que es exclusiva de la fotografía. ¿Por qué? Porque era tener una placa y poder verla. El fotógrafo hacía la foto y no la podía ver hasta que no la procesara. Ahí la revelaba. Entonces, revelado es una palabra que es exclusivamente de la fotografía. No, sí, sí, es para poder llegar es para poder llegar allá, es para poder llegar allá. ¿Qué pasa? Cuando entra la era digital, si ustedes hoy en día investigan y buscan revelado digital, se van a dar cuenta que ese concepto no existe. Ese concepto de revelado fotográfico digital es metafórico. ¿Por qué? Porque nosotros ya no revelamos. Entonces, toman la foto y la ven. Entonces, el proceso de revelado como tal pasa a ser más metafórico. No quiere decir que no funcione, porque si yo les digo revelado digital, todos entienden, pero es metafórico. El concepto actual es edición fotográfica. O sea, el concepto que hoy en día se maneja es edición. Ya lo estoy construyendo, ya voy a llegar. Edición sí aplica para todo, a diferencia de revelado. Revelado es exclusivo de la fotografía, principalmente analógica o química. Edición aplica para todo. Edición de video, edición ilustrativo, edición de dibujo, edición en pintura, edición en fotografía. Edición es más global. Entonces yo en edición incluyo un montón de conceptos. Ahora sí vamos a darle la forma. Cuando yo disparo un RAW y paso a editarlo, ahí es donde cada persona entiende hasta dónde llega. Si hablamos de fotomontaje, lo pueden investigar, es cuando yo, ojo, incluyo o quito elementos
existentes en una escena. ¿Listo? Yo tomo una foto de esta escena y es la luz que hay y es lo que tengo. Si yo incluyo o yo quito un elemento existente en la escena, estoy haciendo un fotomontaje, que ojo, no necesariamente la palabra fotomontaje es despectiva, porque de entrada nuestro cerebro nos ha llevado a entender la palabra fotomontaje como algo un poco satanizado en la fotografía, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero yo llevar? No es por abrir debate, quiero llevarlos es a entenderlo globalmente, ¿sí? Cada persona tiene la autoría de sus fotos. ¿Listo? Es como un hijo. Usted tiene un hijo y no es como me desentiendo de mi hijo. No. Legalmente va a ser su hijo toda la vida. Así de fácil. No es como, no, es es la foto. Usted hace una foto, es su foto. No es como me desentiendo. No, es su foto. Salió de su cámara. Va a ser siempre su foto. Si usted decidió quitarle o ponerle, esa es su decisión y no está mal, ¿sí? Es entender cómo funciona cada cosa. Entonces, cuando hablamos fotomontaje es quitar o eliminar. Si ustedes vieron un suciecito acá y dijeron, hombre, esto me arruina toda la visual de mi foto, voy a hacer el parchecito acá y lo quito, no está mal. Para mí no está mal. No es entrar en el debate, ¿sí? Pero sin duda, sí, tienes que decir, aquí hay algo que se trabajó, no estaba así, es un fotomontaje, pero no necesariamente es algo peyorativo o malo. Ya les doy la palabra a los dos. Tú ibas a decir algo antes, ¿cierto? Está bien. Dale, te escuchamos. Ujú. Está bien. Ujú, así es. Ponías dos imágenes y generabas una imagen diferente. Sí, claro. Claro, estás alterando, sin decir que está mal, estás alterando la escena como la viste. Ok. Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, sí, es que siento que esto es muy amplio, es muy amplio. Sí, o sea, digamos que yo se los explico así, pero esto genera conversatorios, genera debates chéveres, y yo estoy de acuerdo con lo que dices. Ibas a decir algo. Ya, ibas a decir. Ah, sí. Ya voy a ir cerrando, ya voy a ir cerrando. Listo. Digamos que, a lo que llevo con esto es con el sentir. O sea, lo que quería generar con esto era el sentir. Listo, la parte emocional. O sea, muchas de las fotos, esta, por ejemplo, tiene esa construcción emocional. En este momento de cuando yo hice esta fotografía, mis emociones estaban ligados a una situación de luto de una relación. Entonces, ese luto de esa relación, ¿qué me lleva a mí? A crear una idea donde yo digo, en unas cartas que están
tiradas en el piso, cual castillo de naipes que cae, pero dejo las reinas y los reyes en la parte de abajo. Yo les tengo que contar esta historia para que ustedes entiendan el trasfondo de la fotografía. Pero hay una conexión emocional con la construcción de la foto. Va más allá de lo que es solo la foto. Entonces, hay una... En el juego de la vida, pues en ese momento sentí que había perdido y siento que he ganado inteligencia y sabiduría emocional. Anótenlo. Listo. Emocional. Listo. Entonces, súper importante. Recursos de investigación que utilicé para esto, ejercicios de autocrítica, que es lo que hablamos en todo el recorrido. Inteligencia artificial, ChatGPT, lo hablamos en la primera clase. Curaduría de fotos, no tengan miedo en preguntarle a las personas o pagar un curador que les revise las fotos. Prueba y error es salir a practicar. Congresos de talleres y workshops. Listo. Aprovecho para la cuña. Tengo mis talleres de fotografía. Están en mi página web para los que estén interesados. Listo. Obviamente, en los talleres de fotografía ustedes aprenden en la práctica con el fotógrafo. Listo. Este es el QR por si le quieren tomar una foto y los va a llevar directamente pues, a la página web mía. Sí. No, el primero era el de revelado exclusivamente. Este es el de la academia como tal. Voy a ir pasando para... Aquí era donde quería revelar, pero entonces, mire, les voy a decir lo siguiente, porque obviamente no nos va a dar tiempo para el revelado y pues tampoco nos da. Para ya cerrar. ¿Aplican estos conceptos a su edición? Máscara de iluminación y selección, gestión independiente del color, separación de zonas virtuales, transiciones de contraste, cadena y perfiles del color. Entonces, esos son unos cuantos. La idea era revelar esta foto. La idea era revelar y que ustedes vieran en tiempo real cómo se manejaba. No vayan a creer que estoy tratando de, de quedarme todo el tiempo aquí. Eso me gusta porque la sala es amena, el conversatorio es chévere. De hecho, le había dicho a Sandra que qué chévere esa posibilidad y que quería abrir ese espacio ante esa posibilidad de sentarme y darles como ese abrebocas de revelado. Ya lo discutirán ustedes si eso es posible. En caso de que sí, pues me dicen. Montamos nuestro propio club. Sí, sí. Sí quería como eso y aparte de ello les quería dejar este ejercicio de revelado que como se lo dije a Sandra en un audio, le dije, bueno, me parecía chévere tener una conversatorio así mismo donde ustedes pudieran hacer este ejercicio. Si ustedes escanean ese QR, pues le pueden tomar la foto, los va a llevar a una página donde pueden descargar este RAW y van a ver el video de cómo revelar esa fotografía. La idea del ejercicio, el paso a paso, es un video de media hora. Es muy chévere porque es un tutorial hablado y todo. Entonces, la idea es que entren al QR, esta es la página. Ustedes ahí van a encontrar el video colgado. Dura media hora. La idea es que ustedes descarguen, allá también está para descargar el RAW y ustedes hagan el paso a paso de lo que ven en el video. ¿Cuál era el objetivo del ejercicio? Ya lo organizarán. Que para la próxima reunión, si la hacíamos, ustedes trajeran o enviaran al grupo que ustedes tengan, un RAW que ustedes quisieran revelar para hacer un revelado aquí y compararlo con el revelado que ustedes hicieron realmente. Esa era como la idea. Este es más un ejercicio también para que ustedes desarrollaran capacidades de revelado. Listo. Simplemente le toman la foto y ya quedamos como en manos de esa posibilidad, chicos. Y todavía tenemos que 2 minutos. 1 minuto. Es que qué puntualidad. Si tienen alguna pregunta, se la respondo. Si no,
Son súper bienvenidos entonces a los talleres.